El ejercicio 4 dice que, de acuerdo con los datos mostrados en la siguiente figura, una raya para contestar centímetros es el valor de X, mientras que también un espacio para contestar es el valor de Y. Este problema tenemos que analizarlo bien para poder responderlo. Tenemos los lados X y Y. Por lo tanto, hay el ángulo también, el ángulo de 30 grados. Entonces podemos utilizar la razón de la tangente. Vamos a escribir. Tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, precisamente esto es X entre Y. El único dato que tenemos es la tangente de 30 grados, que, como bien sabemos, tiene un valor de raíz de 3 sobre 3. Acuérdate que la tangente de 30 grados equivale a raíz de 3 sobre 3. También pudiera ser que aparezca como 1 entre raíz de 3. Es lo mismo. Y entonces, la relación de estos valores me tiene que entregar raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3, pensando que esto es X y todo lo que está aquí en esta columna es Y. Entonces podría pensar en el inciso A. Esto que está aquí, raíz de 3 sobre 3, debe ser igual a X, que vale 4, sobre 4 raíz de 2. Bueno, pues tenemos aquí 4, le sacamos cuarta, y esto nos entrega 1 sobre 1, que no se va a escribir, sobre raíz de 2. Esto en nada se parece a lo que está aquí, por lo tanto, no es la respuesta correcta. Entonces, vamos a revisar el inciso C. El inciso C tiene raíz de 3 a diferencia de raíz de 2. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. El cateto opuesto es 4 y el cateto adyacente es 4 veces raíz de 3. Nuevamente sacamos cuarta, esto me da 1 sobre 1, que no se va a escribir sobre raíz de 3. Esto es idéntico a esto. Por lo tanto, al momento de multiplicar por 1, raíz de 3 sobre raíz de 3, el resultado es raíz de 3 sobre 3, que es este resultado. Podemos decir tentativamente que la respuesta correcta sería el inciso C. Pero quiero hacer un comentario adicional. En efecto, también la respuesta podría ser el inciso D. Veamos por qué. Teniendo la misma lógica, escribimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, sería el cateto opuesto 5, entre el cateto adyacente 5 raíz de 3. Sacamos quinta, nuevamente se escribe 1 sobre raíz de 3, que es un valor idéntico al que tenemos aquí. Y pues ya sabes, multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3, y esto me entrega raíz de 3 sobre 3, que es este valor que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a entender el ejercicio. Puedo entender que, en efecto, es un triángulo semejante al que se está formando. Es un triángulo semejante al que se está formando, donde, para empezar, aquí aparece el 4, en azul, aparece el 4, que es este lado, mientras que este lado en azul va a valer 4 veces raíz de 3. Pero ¿qué sucede si se agranda este mismo triángulo? Se hace un triángulo semejante pero mayor. Entonces ahora esto va a valer 5 y la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ¿cuánto va a valer? Ah, bueno, pues va a valer 5 raíz de 3.
Entonces, por eso es que también el inciso D puede ser una respuesta correcta. El ejercicio 5 dice, con los datos mostrados en la figura, determina la altura h. Muy bien, entonces, este es el valor que vamos a calcular. Vamos a escribir los datos. Tenemos que la hipotenusa tiene un valor de 4. El ángulo alfa, pensando que es el ángulo alfa, tiene un valor de 60 grados. Tenemos la altura h, que es la incógnita. Y por otro lado tenemos una fórmula o una razón trigonométrica. En este caso, la razón trigonométrica que relaciona la altura h y la hipotenusa es la función seno. Por lo tanto, podemos decir que seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Al sustituir valores, tenemos lo siguiente. Seno de 60 grados debe ser igual al cateto opuesto. En este caso, es h entre la hipotenusa, que vale 4. Al despejar, h, tenemos lo siguiente. Esto que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando y pudiera quedar como 4 seno de 60 grados. Es igual a h. Pero nosotros sabemos que por las relaciones, ¿sí?, de las razones trigonométricas a partir del círculo unitario, tenemos que seno de 60 equivale a raíz de 3 sobre 2. Podemos escribir eso. 4 por raíz de 3 sobre 2. Esto es igual a h. 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, podemos escribir 2 veces raíz de 3 es igual a h, que es la respuesta. El ejercicio 6 dice, selecciona aquellas funciones trigonométricas verdaderas respecto al triángulo rectángulo mostrado en la figura. Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar cuál es correcto y cuál es incorrecto. Vamos viendo. Seno de alfa. Si este es el ángulo en análisis, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, inmediatamente nos damos cuenta que esto no está bien. El segundo ejercicio dice que es coseno de beta es igual a 12 entre 13. Este es el ángulo en análisis y tenemos que el coseno es el cateto adyacente, recordemos, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, en efecto, 12 es adyacente, la hipotenusa es 13, por lo tanto, este ejercicio es correcto. El ejercicio número 3 dice, tangente del ángulo es igual a 12 entre 5. La tangente del ángulo alfa está relacionando el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para alfa, 12 sí es cateto opuesto y 5 es el cateto adyacente para alfa. Por lo tanto, también este ejercicio está bien planteado. Ejercicio número 4 dice seno de beta es igual a 5 entre 13. El ángulo en análisis es beta y si nos está diciendo que está relacionando el seno, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo en 13 para cualquier ángulo y entonces 5 entre 13 es correcta también la proposición. Finalmente tenemos 5. 5 dice que el coseno del ángulo es igual a 12 entre 13. Sabemos que el coseno tiene que ser la relación de el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es el ángulo en estudio. ¿Es 12? No, no es 12. Por lo tanto, esto tampoco está bien. Las únicas opciones correctas serían 2, 3
y 4. Muy bien, el ejercicio 7 dice que a cierta hora del día un asta bandera proyecta una sombra que mide igual que su altura. La sombra mide igual que su altura. Encuentra el ángulo formado por la línea que une el extremo de la sombra con el extremo superior del asta en el nivel del suelo. Muy bien. Entonces, tenemos que encontrar el ángulo que se forma aquí. No sabemos cuál es. Pero tenemos una relación trigonométrica. ¿Qué relación trigonométrica para este triángulo pudiera funcionar? Bueno, pues tenemos la tangente, ya que tenemos a un cateto que le podemos llamar cateto adyacente y a otro que le podemos llamar cateto opuesto, el opuesto al ángulo. Y entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero hay algo interesante. Dice que el cateto adyacente y el cateto opuesto miden lo mismo. Entonces, al sustituir valores, pudiera yo poner L entre L. Y nosotros sabemos que cuando un número es dividido entre él mismo, el resultado es 1. En nuestra tablita que encontramos anteriormente, ¿qué función tangente de un ángulo me entrega 1? Bueno, pues veo tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Tangente de 45 es 1. Muy bien. Entonces puedo decir que tangente de 45 grados es igual a 1. Y la respuesta entonces para nosotros sería que el ángulo que relaciona a estos lados iguales es igual a 45 grados. El problema 8 dice, de acuerdo a los datos mostrados en la siguiente figura, determina el valor del ángulo alfa. Muy bien, entonces nos damos cuenta que aquí aparece un triángulo rectángulo en la base y es necesario conocer el valor de este cateto del triángulo del que queremos conocer el ángulo. Por lo tanto, procedemos a calcular primero esta hipotenusa, que es el resultado del triángulo que se forma en la base. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Dice Pitágoras que c al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Al sustituir valores, pensaríamos en lo siguiente. Si esto es A, esto es B, por lo tanto, C quedaría aquí dentro. C cuadrada es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto nos entrega 64 más 36. Finalmente esto es igual a 100. C cuadrada es igual a 100. Sacamos raíz cuadrada al primer miembro de la ecuación y sacamos raíz cuadrada al segundo miembro de la ecuación. La raíz quita la potencia y entonces C es igual a 10. Ahora conocemos el valor de este cateto del triángulo que está en la parte superior. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar la función tangente. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Hay algo muy interesante aquí. Resulta que el cateto opuesto tiene un valor de 10 y el cateto adyacente tiene también el valor de 10. Esto me entrega 1, por lo tanto, ¿sí? De las razones trigonométricas a partir del círculo unitario, sabemos que la tangente de 45 es igual a 1. La respuesta es el ángulo que estamos buscando es igual a 45 grados.